Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Ignacio, si tu nombre es Ignacio o Ignacia o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Ignacio de Loyola. ¿Sabes que en realidad su nombre de pila era otro? ¿Sabes cuál era? ¿Sabes cuándo cambió este nombre? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, y ahora que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Para iniciar esta historia voy a contestarte a la pregunta número 1. ¿Sabes cómo se llamaba antes de llamarlo Ignacio? Bueno, su nombre de pila era Íñigo. Y en esta ocasión vamos a iniciar hablando de la vida de Íñigo. Nació en el año de 1491 en el castillo de Loyola, que estaba en España, ubicado en el monte Pirineos, donde está con límite con Francia. Ahí fue su infancia. Su papá se llamaba Beltrán de Loyola. Era un señor, pues, de abolengo y también con una descendencia muy importante y más que nada en el ámbito militar. Su mamá se llamaba Mariana Sáenz y tuvieron 8 hijos hombres, más 3 mujercitas. De todos estos hijos, Íñigo sería el más pequeño, pero también en la familia de Loyola, aunque abundaba los militares, tenían un hijo que era sacerdote. Y este joven de Loyola se llamaba Pedro. Íñigo, al igual que su padre y alguno de sus hermanos, también era de oficio militar. Y en el año 1521, cuando él tenía 30 años de edad, sucedió que al defender el castillo de Pamplona quedó gravemente herido de una pierna, especialmente del área de la rodilla. Y esto fue suficiente para que su jefe lo enviara a su casa para que se recuperara. Pero la recuperación no fue nada fácil. ¿Quieres saber cómo fue? La recuperación de Íñigo no fue nada fácil, porque hay que ubicarnos en aquellos tiempos, donde los avances médicos no eran como en estos tiempos. Pero sobre todo, vamos a hablar de algo muy importante. No había la anestesia como tal. Así es que él tuvo que soportar 3 operaciones en esas condiciones, aguantando el dolor. En 2 de estas fueron para acomodarle la pierna, pero cuando se dieron cuenta de que una pierna iba a quedar muy corta a comparación de la otra y no iba a poder caminar bien, él se molestó y le dijo al médico qué se podía hacer para que le arreglara la pierna. El médico no quería hacerlo, pero le dijo, lo único que podemos hacer es quebrar la pierna y volverla a acomodar para que solde bien los huesos. Y él dijo, hágalo. Pero el doctor no estaba muy bien convencido, porque imagínate tener que volver a quebrar la pierna para volverla a acomodar. Era muy difícil y más sin anestesia. Y aún así, Íñigo lo soportó. Pero no solo esto, sino que para poder jalar la pierna, pues le tuvieron que poner la pierna en alto y además en el pie ponerle unas pesas que tuvo que estar así varios días soportando ese dolor constante con tal
de quedar bien de su pie. Todo esto tuvo que sufrir Íñigo de Loyola. Íñigo estaba acostumbrado pues a rozarse con la alta sociedad. Desde pequeño que él asistía a la corte con su padre, pues ahí supo cómo desenvolverse con gente de todo estatus social. Y esto también lo llevaba a ser una persona que le gustaba mucho estudiar, le gustaba leer. Una de las cosas que a él le encantaban eran las historias de caballeros, las historias donde hablaban del heroísmo de las personas. Y él quería ser un héroe como esos que estaban en sus libros. Cuando sucedió esto de su convalecencia, esperando recuperarse de su pierna, llegó un momento en que estaba tan aburrido porque tenía pero muchas horas acostado sin hacer nada. No podía hacerlo. Entonces le dijo a su hermana que le buscara por favor estas historias que le encantaban leer a él. Pero la hermana buscó dentro del castillo y cuando regresó le dijo, mira, no hay nada de estas historias que tú quieres y no hay nadie que tenga ese tipo de libros aquí alrededor. Lo único que hay para leer son 2 libros. Y este es las Sagradas Escrituras, porque en ese entonces también existía algo parecido a la Biblia, los escritos. Y también está este otro libro. ¿Qué creen que era ese libro? El libro de la vida de los santos. Él al principio se quedó, ¿cómo que voy a leer esto? No hay otra cosa de aventuras, de héroes, es todo lo que hay en la casa. Bueno, entonces, pues el aburrimiento era tal que empezó a leer las escrituras y después dio el libro de los santos, uno como nosotros también estamos estudiando, y él empezó a leer cada una de las historias y cada vez se fascinaba más de ver a estos pues héroes verdaderos. Y llegó un momento en que él quería ser como ellos. Durante esta convalecencia, Íñigo cada vez pues tenía esta firme determinación de buscar ser como estos héroes reales. Y como dice el lema de los psicólogos, cuidado con lo que deseas porque lo puedes conseguir. Y así fue. Íñigo en un momento dado de desesperación por estar en cama, pues tuvo una visión. Y en esa visión él pudo ver claramente a nuestra Madre María con su niño Jesús y lo consolaron tiernamente. Entonces él, con mayor razón, tomó la determinación de servir solo a un rey, al Rey de Reyes, al Rey de los cielos. Y así fue como le puso más empeño a seguir estudiando esta vida de los santos y recuperarse para poder ponerse en camino en su nueva vida. En esta vida, pues, en camino a la santidad. Al término de su convalecencia, Íñigo ya estaba determinado a buscar este grado de santidad. Así es que nunca más volvió a servir a ningún rey en la tierra, solo al Rey de los cielos. Y entonces se fue primero a una peregrinación y en esta peregrinación la hizo a pie con ese problema que tenía en el pie. Pero de todas maneras, él se fue a visitar un santuario mariano, a visitar a la Virgen de Montserrat. Todas las dificultades que se le presentaban a Íñigo, él las presentaba como una penitencia por sus pecados. Y había una cosa que todavía era necesario cambiar, y era su lujosa ropa. Y ese lujoso traje que traía lo cambió con un pordiosero que encontró durante el camino. El pordiosero no podía creerlo, pero al final aceptó. Cambiaron ropas y así como un pordiosero fue hasta el santuario de Montserrat, pidiendo limosna, a pie, con todas las dificultades que tenía con su pierna. Pero al llegar al santuario mariano,
se presentó a nuestra Madre Santísima y se consagró a ella. Hizo una confesión, pero una buena confesión, porque él confesó todos sus pecados como si hiciera una revisión de toda su vida. Después, al terminar allí, pues se fue a un pueblito que estaba a las orillas de Montserrat y se llama Manresa. Allí se puso a orar y a meditar por un tiempo. Aquí sucederían cosas extraordinarias que en un momento te las contaré. Allí en el área de Manresa, en una cueva, él se internó en esa cueva para orar, meditar, hacer penitencia. ¿Y qué crees? Allí fue cuando él tuvo esa experiencia espiritual que lo llevó años después a escribir los ejercicios espirituales, que son los más, pero más famosos de San Ignacio de Loyola. Ahí fue en esa cueva cuando él pudo pues adentrarse en la espiritualidad porque estuvo un año retirado de todo el pueblo. Cuando él estaba ya a punto de terminar con estos ejercicios espirituales, le llegó un horrible pesar. ¿Recuerdan que ya hemos hablado acerca de esa noche oscura de los santos? Bueno, él también la experimentó. Y en esa noche oscura fue como muy fuerte para él porque le dio ese problema, esa enfermedad de escrúpulos. Cuando piensas que todo es pecado, que todo lo que haces está mal y que todo te va a condenar. Ese problema lo tuvo él, pero gracias a Dios nuestro Señor y a nuestra Virgen Santísima María que lo ayudaron para salir adelante. Y esto lo hizo más fuerte y todo esto fue contado y escrito por él mismo años después en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Gracias a que Íñigo escribió todo lo que él sentía, lo que pasaba, lo que él pensaba durante estos ejercicios espirituales, fueron muy provechosos. Es un libro que es provechoso para toda la humanidad, pero le serviría principalmente a él, porque cuando tiempo después él quiso ayudar a otras personas a que hicieran estos ejercicios espirituales, él desde su vivencia podía guiar a otros, porque él tenía escrito lo que pensaba, lo que hacía, y algunos de ellos, cuando él miraba que pues pasaban por las mismas cosas que él, los podía aconsejar y guiar de una manera más efectiva. Porque recuerden que cada uno tiene un alma diferente y él lo que quería era ayudar a que llegaras a este nivel de santidad, pero de acuerdo a tu personalidad. Por eso es uno de los libros más exitosos de todo el mundo. Íñigo le contaría a uno de sus amigos algo que él sentía de aquel tiempo que vivió en Montserrat. ¿Quieres? Te lo voy a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, el libro de la vida de los santos, el número 3. Ahí orando en Manresa, adquirió lo que le llama la discreción de espíritus. Y esto consiste en saber determinar qué es lo que le sucede a cada alma, porque recuerden que no somos iguales. ¿Cuáles son los consejos que más necesita y saber distinguir lo bueno y lo malo? A un amigo que le contaba esto le dijo, en una hora de oración en Manresa aprendí más a dirigir almas que todo lo que hubiese aprendido asistiendo a las universidades. ¿Qué le parece? Así de profundo era su conocimiento. En el año 1523, él decidió ir de peregrinación a Tierra Santa y todavía tenía un impulso muy fuerte. Recuerden que fue militar. Entonces, cuando escuchó a unas personas hablar mal de la religión católica, por poco y los agarra a espadazos.
Pero alguien le dijo, tranquilo, Íñigo, tranquilo. Es mejor que tú no estés mucho tiempo aquí en Tierra Santa porque en este momento hay mucha gente que habla mal del catolicismo. Entonces él tuvo que aprender a serenarse, a controlarse y tener mucha paciencia. A los 33 años, él decide entrar a estudiar al Colegio de Barcelona, España. Pero, ¿qué creen? Nuestro santo también recibió bullying, porque resulta que era el más grande de la clase y todos los jovencitos se burlaban de él. Lo que él hacía es que ya había ganado esa bondad y esa paciencia y lo único que le decía a Dios es que a él le dedicaba todo ese sufrimiento. Él aguantaba mucho por amor a Dios. Al terminar del Colegio de Barcelona, pues Íñigo continúa sus estudios en la Universidad de Alcalá. Pero no solo estudiaba, también se daba tiempo de hablar con los niños, les enseñaba desde pequeños la religión y poco a poco se fue juntando con los más humildes porque él vivía de limosnas, era muy pobre. Y en ese ámbito él empezaba a explicarle a los más humildes y también conseguía muchas conversiones. Además que poco a poco empezaba a tratar temas espirituales, pero de una manera que la gente sencilla le entendía y le entendía muy bien. Como ya lo hemos comentado en otros santos, siempre hay persecuciones con ellos. Y en el caso de Íñigo no era la excepción. Le levantaron un grave falso. Dijeron que él había estado 2 meses en la cárcel, pero esta acusación se la hicieron ante las autoridades religiosas. ¿Pero quieres saber lo que él respondió? Él dijo, no hay en la ciudad tantas cárceles ni tantos tormentos como los que yo deseo sufrir por amor a Jesucristo. Claro que después se dieron cuenta que esto era una calumnia y ya después lo dejaron en paz. Íñigo, al continuar con sus estudios, se fue a París a estudiar a una de las universidades más famosas de aquel tiempo, en la Sorbona. Y allí se encontró con un grupo de amigos que, bueno, hicieron cosas fabulosas. ¿Quieres saber de quién se trata? Bueno, vamos a leerlo de aquí directamente del libro que estamos estudiando. Pedro Fabro, Francisco Javier, Lainez, Salerón, Simón Rodríguez y Nicolás Bobadilla. Ellos recibieron el doctorado en aquella universidad y daban muy buen ejemplo a todo el mundo. Eran unas excelentes personas, pero ellos tenían un deseo importante de hacer algo muy provechoso para la gente, pero también muy hermoso para Dios. ¿Y sabes qué se les ocurrió? Pues entre todos fundaron la Compañía de Jesús. El 15 de agosto del año 1534, estos 7 jóvenes decidieron pues tomar un juramento muy importante, un juramento de pobreza, de pureza y también de obediencia al Papa, al Santo Padre. Y esto fue precisamente en la fiesta de Nuestra Señora María, en la fiesta de su Asunción. María era muy importante para San Ignacio de Loyola, desde aquel día en que tuvo esa hermosa visión. Y de ahora en adelante, pues ya no sería más Íñigo, sino Ignacio. Y con esto te he contestado la pregunta número 2. En este momento es cuando él cambia de Íñigo a Ignacio. Ignacio con su grupo de amigos se fue a Roma a visitar al Santo Padre, en este caso Pablo III, y le pidieron permiso a su santidad para poder ordenarse sacerdotes, a lo cual el Padre claro que les dio su aprobación. Y entonces se ordenaron sacerdotes. Un dato curioso,
Para dar su primera misa, Ignacio decidió pues esperar todo un año completo para prepararse bien, para hacer las cosas muy bien, porque lo quería hacer en un día que se celebra la Asunción de nuestra Madre María, a la cual él le tenía tanta devoción. Y el mismo Santo Padre, pero en el año 1540, aprobó la Compañía de Jesús oficialmente. Así es que desde ese entonces oficialmente existen la Compañía de Jesús, también llamada los jesuitas, que hasta nuestros días es una de las congregaciones religiosas más grandes de todo el mundo. Esta Compañía de Jesús daría muy buenos frutos. Para empezar, como ya era oficial, pues necesitaban un superior. ¿Y el superior, quién creen que era? Sí, Ignacio de Loyola. Y él sería el superior toda su vida hasta que él falleció en Roma. Pero, ¿qué hay de los otros compañeros? Bueno, poco a poco se fueron sumando más y más jesuitas a esta Compañía de Jesús. Pero déjenme les digo qué pasó con algunos de sus amigos. Por ejemplo, a Francisco Javier lo enviaron a evangelizar a Asia, que por cierto, Francisco Javier también se convertiría en un santo. De los jesuitas que enviaron a Inglaterra, 22 murieron martirizados. Además de sus dos amigos, Laínez y Salmerón, fueron famosos sabios dirigiendo el Concilio de Trento. A Pedro Canicio lo enviaron a Alemania y este santo llegó a ser el más célebre conquistador de aquel país. Además, que también se convertiría en un santo. Recibió como religiosos jesuitas a San Francisco de Borja, que era un rico político, gobernador de España. Fundada oficialmente la Compañía de Jesús, necesitaban a un superior. ¿Y quién mejor para ocupar este cargo que San Ignacio de Loyola? Y fue superior de esta congregación religiosa hasta que murió en Roma. Pero él tenía ese hambre, ese ímpetu de salvar almas tan fuerte que decía que no le importaba inclusive perder esta gran Compañía de Jesús con tal de salvar aunque sea una alma. Pero esto dio pero muy buenos frutos, porque hay muchísimos, pero muchísimos jesuitas hasta nuestros tiempos. Pero te voy a platicar qué pasó con algunos de ellos. Por ejemplo, Francisco Javier fue a evangelizar a Asia, que por cierto también se convirtió en santo. De los jesuitas que enviaron a Inglaterra, 22 murieron mártires. Sus dos grandes amigos, Laínez y Salmerón, fueron famosos sabios que dirigieron el Concilio de Trento. Francisco Javier fue a evangelizar el Asia y él también se convertiría tiempo después en un santo. De los jesuitas que enviaron a Inglaterra, 22 fueron martirizados y así es de que estos fallecieron a manos de los protestantes, fueron mártires. De los dos grandes amigos, Laínez y Salmerón, fueron sabios dirigiendo el Concilio de Trento. Pedro Canicio lo enviaron a Alemania y ahí obtuvo muy buenos frutos con su catequesis. Además, que también se convertiría en santo. También recibió algunos otros como religiosos jesuitas. En el caso de, por ejemplo, Francisco de Borja, que era un político muy rico y gobernador de España, y se convirtió en un religioso, que también llegó a ser santo. San Ignacio escribió más de 6,000 cartas dando consejos espirituales. Así es de que imagínense nada más todo el trabajo que hacía.
El colegio que San Ignacio fundó llegó a ser un modelo ejemplar, que ahora es la Universidad Gregoriana. Una de las cosas más importantes para San Ignacio de Loyola era precisamente que sus jesuitas estuvieran bien preparados, que fueran dignos adversarios de los protestantes. Y por eso era el combate para poder salvar almas. Él decía una frase muy importante que siempre repetía: todo para gloria de Dios. Duró 15 años escribiendo ese famoso libro de ejercicios espirituales, que ayudó a muchas personas, pero también a muchos de sus religiosos los llevó hasta la santidad. San Ignacio de Loyola estuvo al frente de esta gran congregación por 15 años. Así es que imagínense, de empezar con 7 miembros a después tener un mundo de monjes que hasta nuestros días es una de las congregaciones más grandes del mundo. Llegó a haber mártires, santos, y a todos él los trataba con una singular alegría. Siempre estaba alegre. Él decía que lo más importante era pues poder controlar ese orgullo, esos deseos que solo son de la carne, pero lo más importante era agradar a Dios. Por eso, todo para Dios. Era su frase favorita. ¿Y quieres que ahora te cuente cómo falleció este gran hombre? Con esto vamos a empezar a contestarte la pregunta número 3. San Ignacio tenía una particularidad, y es que cada año en casi las mismas fechas se enfermaba y después se recuperaba, como si nada, volvía al trabajo. Y al año siguiente se volvía a enfermar y después pues él volvía otra vez a sus actividades normales. Así es que sus jesuitas, cuando se llegó a enfermar, pensaron que era como los otros años. Pero el 31 de julio del año 1556, a sus 65 años, muere súbitamente este gran santo. Y en el año 1622, el Papa lo declara santo. Pero después, el Papa Pío XI lo declara patrono de los ejercicios espirituales de todo el mundo. Como ven, un gran galardón. A San Ignacio de Loyola se le reconoce mucho por su libro Ejercicios Espirituales, pero además de eso, escribió unas oraciones muy hermosas. Quizás hayas escuchado alguna de ellas. Y casi para finalizar, pues me gustaría leerte una oración. Quizás la conozcas. Te pido por favor que cierres los ojos y escuches con atención para saber qué es lo que siente tu corazón cuando escuchas estas palabras. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te parece? Quizás ya la has escuchado muchas veces. Además, mira, te recomiendo, yo tengo esta cédula, y esta cédula se puede colocar en la puerta. Tiene aquí algunas instrucciones. Estas cédulas es importante para tenerlas como protección en la casa, pero nada de superstición. Esto es algo religioso que se tiene que tomar con mucha seriedad y con mucha fe. Te la recomiendo. Estas cédulas las puedes encontrar quizás en tu iglesia, o puedes preguntar a tu sacerdote. Así es que
¿Qué te pareció la vida de San Ignacio? Ahora sí, una vida muy abundante de información. Así es que si tu nombre es Ignacio o Ignacia, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo que además es patrón de todos los ejercicios espirituales. Fue el fundador de una de las más grandes congregaciones religiosas, los jesuitas, que hasta nuestros días nos ha dado muchos frutos de muchos santos mártires y muchos santos religiosos. Y yo te agradezco que me hayas seguido en estas transmisiones. Te pido que por favor te suscribas si es posible para seguir escuchando más vidas de santos. Recuerda que hasta San Ignacio de Loyola pues le gustaba leer estas historias y por eso decidió cambiar su vida. Y yo te agradezco de todo corazón y te digo que nos vemos en la próxima cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.